Del primer asambleísta interpelante Ricardo Vanegas, quien participa desde su curul de manera presencial aquí en el Pleno de la Asamblea. Más firmes que tenemos quienes conformamos esta nueva Asamblea es luchar frontalmente contra cualquier acto de corrupción. Por esa razón, presenté una petición de juicio político que cumplió con todos los requisitos legales en contra del defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago. Este expediente ha sido sustanciado por la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional y quiero públicamente agradecer y felicitar a su presidente y a sus integrantes, porque podemos tener diferencias, pero en la lucha de la corrupción tenemos que estar todos juntos. Se han actuado todas las pruebas documentales y testimoniales. Y es mi obligación ante el pueblo ecuatoriano y ante esta Asamblea demostrar los hechos que constan en la denuncia que oportunamente presenté. Debe quedar claro también para todos que esta no puede ser la vitrina para entrar a analizar un supuesto delito de abuso sexual que solo puede ser conocido, sustanciado y resuelto por la justicia penal ordinaria del Ecuador. Por ese motivo, advierto que sobre ese tema no me voy a referir, porque eso no es materia de la denuncia que por juicio político hemos presentado. Vamos a poder ver a través de estas pruebas documentales, videos y testimonios qué es lo que realmente sucedió. Tenemos que recordar que el presidente de la República de aquella época, el licenciado Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo 1291, con el cual colocó en estado de excepción a 16 provincias, incluida la provincia de Pichincha y la ciudad capital, Quito, la ciudad capital. ¿Eso qué significaba? Que durante los días que duraba la excepción, a partir de una determinada hora, estaban prohibidas las reuniones sociales y también el libre tránsito. El defensor del pueblo, en su calidad de autoridad, no necesitaba sujetarse a esta prohibición, porque su carro tenía y tiene siempre esa libertad de transitar, siempre que lo utilice para desempeñar actividades relacionadas a la función que desempeña como defensor del pueblo. Dichas así las cosas, y para poder entender lo que realmente ha sucedido, en esta investigación que hemos realizado, pudimos detectar que los días 13 y 14 de mayo hubo reuniones previas, como se ve en el video debidamente actuado. En ese video, ustedes podrán observar, señores asambleístas, cómo el doctor Falconi, su esposa y en aquella época director jurídico del INEC ingresan a la Defensoría del Pueblo. Y no solamente que ingresan a la Defensoría del Pueblo, ingresan a las oficinas del doctor Freddy Carrión, 13 de mayo. Una vez que termina la reunión, que duró algún tiempo, el día 14 de mayo nuevamente regresa
a estas dependencias públicas ya no el doctor Falconi con la señora, sino tan solo el director jurídico del INEN, es decir, la otra persona que estuvo con ellos el 13. Ahora bien, esto que ustedes ven en sus pantallas ha sido ratificado por el propio doctor Carrión y por el testigo que él presentó ante el seno de la comisión. Me refiero a la señora Priscila Schettini, que es la esposa del señor doctor Carrión, tal como consta en el video que en este momento vamos a observar. Le pido, por favor, presidente, que coloquen el video. Proceda, secretario. Así, el asambleísta Ricardo Vanegas solicita la proyección de un video que corresponde a una reunión desarrollada el 14 de mayo. Nos encontramos en el espacio en el cual realizan su exposición los asambleístas interpelantes en este proceso de fiscalización. El control de la presentación está a cargo del equipo asesor del asambleísta Vanegas. Como señalábamos, este es el espacio en el cual intervienen los asambleístas interpelantes de este proceso. Son 2 horas en total, sin embargo, son 2 horas que se dividen. Eso significa que cada asambleísta tiene 1 hora para su participación ante el Pleno. Una vez culmine este espacio, esta participación de los asambleístas interpelantes, corresponderá el momento para que la autoridad interpelada exponga ante el Pleno. En este video que vamos a observar se va a reconfirmar que efectivamente el día 13 de mayo hubo una visita por parte del doctor Falconi, su esposa y el asesor jurídico del INEN. ¿Para qué era esa reunión? Dicen que la reunión fue porque necesitaban que la Defensoría del Pueblo, específicamente el doctor Carrión, participe como veedor en la obtención del permiso o de una licencia para una empresa china. Nunca se dice cuál es la empresa china. Y para eso se reunieron el 13. También dice el Defensor del Pueblo que esa reunión fue porque había la intencionalidad de parte del doctor Falconi de proporcionarle documentos para denunciar graves actos de corrupción en las vacunas VIP, en las que participaba la vicepresidencia de la República, y de otros actos de supuesta corrupción que se cometían en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y advertirle además de que había la intencionalidad de querer cometer actos conducentes a revocarle o quitarlo del puesto de defensor del pueblo. Eso es lo que le ruego, por favor, ahí está el video. Continúe. De mi esposo Freddy Carrión, página 13, párrafo último, así como también la página 14, párrafo 1, 2 y 3. Proceda, señor secretario, señor prosecretario. Con su autorización, señor presidente. Adelante. Doy lectura. El jueves 13 de mayo de 2021, a las 13:10 aproximadamente, mientras mantenía una reunión de trabajo con mi equipo en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, Mauro Falconi me pidió que de forma urgente le recibiera a él junto a su pareja, hoy la supuesta víctima, que era directora del INEN, pues necesitaba hablar conmigo por temas referentes a corrupción en el gobierno. Suspendí la reunión que efectuaba con mi equipo de trabajo y los recibo en mi despacho. De esto, los registro de las cámaras de seguridad correspondientes en la propia Defensoría del Pueblo, anexo 7. La página 14, párrafo 1, 2 y 3.
Con su autorización, señor presidente. En esta reunión, la supuesta víctima narra que le coaccionaban desde la Presidencia de la República para que no otorgue un certificado de calidad a una empresa china que cumplía con todos los requisitos. Me indicó que había recibido muchas presiones, por lo que me solicitó que se haga una vigilancia al debido proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Le expliqué que las competencias de la Defensoría del Pueblo en este tipo de casos era limitada, pero que realizaría un análisis para ver si es factible hacer una vigilancia del proceso de certificación del que me hablaba. El siguiente párrafo. También me dijo Mauro Falconi que quería entregarme información referente a los lotes de las vacunas y unos supuestos faltantes de estas en las bodegas del Ministerio de Salud, así como la participación de la ex vicepresidenta del Ecuador de ese entonces, María Alejandra Muñoz, en los que se conocía como vacunación VIP, tráfico de influencias que se ejercía para que determinadas personas importantes del país accedan a las vacunas, prioritariamente, por sobre el resto de la población. En negrillas, de la misma manera, me comentaba que existía una disposición desde lo más alto del gobierno en mi contra para, entre comillas, bajarme del cargo sea como sea, cierro comillas, que debía tener mucho cuidado, porque la amenaza era muy real y cierta y que debía tener cuidado de mi propia seguridad, que es de la Policía Nacional, porque no me perdonaría haberles denunciado por delitos de lesa humanidad, que él tenía información, pero que no podía entregármela en ese momento, de la consigna entre la Policía Nacional con la Fiscalía para actuar en mi contra, que en este caso estaba coordinado con María Paula Romo y la fiscal Diana Salazar para que mis denuncias no prosperen y también se actúe en mi contra. Finalmente, gracias. Culminamos la reunión porque tenía que cumplir una agenda de trabajo. Es así que el día viernes 14 de mayo del 2021 me volvieron a llamar para ver si podíamos reunirnos en el departamento y hablar sobre el tema de corrupción del Ministerio de Salud. Tenía complicada la agenda y no concreté la visita. Hasta aquí el texto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como se observa, se reconoce que hubo las reuniones previas. Pero no solamente tenemos el testimonio de la señora Priscila Schettini, también tenemos el testimonio del suboficial Johnny Lema, que pido que también sea exhibido, señor presidente. Señor secretario de trámite. Usted es el custodio del señor defensor del pueblo. Era el custodio. Usted estuvo con él el día 13 y los días 13 y 14 de mayo en la Defensoría del Pueblo. El 13 y 14, sí. Los 2 días. Sí. ¿Usted vio entrar al despacho del defensor del pueblo al doctor Mauro Falconi el día 13 de mayo? El día 13, jueves, efectivamente recibimos una llamada del guardia de la Defensoría del Pueblo indicándonos que estaba el señor Mauro Falconi esperándole para ser recibido en el despacho del señor Defensor del Pueblo. ¿Recuerda la hora? Aproximadamente al mediodía. No recuerdo bien. ¿Usted estaba en el despacho? Sí, estaba en el despacho. ¿Y llegó el exministro Falconi? Sí, efectivamente. ¿Con quién llegó? Llegó con una señora. Gracias, señor presidente. Como se ve, el custodio del doctor Carrión también ratifica la reunión del día 13. Le pido que se coloque ahora el video del doctor Francisco Dávila, anterior asesor jurídico de el INEC. Señor presidente.
De trámite, señor secretario. 13 de mayo acudieron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo la directora del INE, el exministro de Salud, Mauro Falconi, y el doctor Diego Narváez, que en ese entonces ostentaba la calidad de director jurídico del INE. Como la oficina de la Coordinación de Asesoría Jurídica está ubicada en el mismo piso que el despacho del Defensor del Pueblo, yo pude observar la presencia de estas personas. Mientras esperaban ser atendidas por el señor Defensor del Pueblo, una de estas personas se levantó del sofá donde estaban haciendo espera y se dirigió hasta mi oficina. Esta persona era el doctor Diego Narváez, con quien tengo una amistad desde los años de universidad y con quien coincidimos en trabajando juntos en Andinatel. El doctor Narváez me había reconocido y se acercó a saludarme. Estuvimos conversando por algunos minutos hasta que fueron llamados al despacho para mantener la reunión con el Defensor del Pueblo. Al concluir Gracias, señor presidente. Con esto, señores asambleístas, estoy demostrándoles a ustedes y al pueblo ecuatoriano que la reunión del día 15 de mayo no fue una reunión casual. Había un motivo. Y el motivo está ahí, demostrado, con los testigos presentados tanto por el doctor Carrión como por este interpelante. De tal forma que el día 15 de mayo, sábado 15 de mayo, el doctor Carrión, en un carro de la institución y con un custodio policial que es el que acaba de declarar, se trasladaron al departamento del doctor Falconi. En ese lugar fueron recibidos en la parte subterránea por el doctor Falconi, que los subió hasta el 9º piso. Esa reunión, tal como lo ha señalado el doctor Carrión y están las pruebas actuadas, fue una reunión en la que hubo bebidas, me refiero a vino, a whisky, y que hubo también comida. El doctor Carrión ha sostenido que en una comida, se refería a unas alitas de pollo, le colocaron droga y él ya no se acuerda de nada. Sin embargo, tal como vamos a ir demostrando más adelante, en las pruebas toxicológicas que se realizaron, no hay rastros de que el doctor Carrión haya sido drogado. Tampoco ha logrado demostrar el doctor Carrión que en esa reunión del día 15 de mayo haya recibido por parte del doctor Falconi o de su esposa, haya recibido las famosas pruebas que demostraban que había las vacunas VIP desde la Vicepresidencia de la República o de los otros actos de corrupción. Le voy a pedir, señora presidenta, que disponga que pongan el video del perito criminológico teniente Daniel Padilla para seguir con esta explicación. Muchas gracias, presidenta. El video. Proceda, señor secretario. En el reconocimiento del lugar se ha recolectado 21 indicios. Yo solamente le quiero preguntar si entre los indicios que usted ha recopilado se encontraban botellas de whisky, vasos con alcohol, cigarrillos. Fueron encontrados indicios de esa categoría, fueron encontradas botellas de licor. Para ser un poco más detallado, indicios como el indicio número 2, 3 y 4, si es que no me equivoco, son botellas, la primera de whisky marca Johnny Walker, la segunda era una botella de Old Parr y la tercera botella realmente no recuerdo en este momento, pero
Son botellas de las cuales se hizo la extracción de rastros de origen dactilar, las mismas se encontraban vacías y en efecto también se encontraron colillas de cigarrillo ya con signos de incineración en el lugar. Entonces, que el lugar en el que usted hizo la experticia es en el departamento 904. Departamento 904 de la Torre Guayacanas del edificio Plaza del Bosque Club Residencial. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Esa prueba dada por un perito criminológico demuestra la existencia de las bebidas alcohólicas, demuestra que hubo una reunión social y demuestra que se hizo en el departamento 904 de ese edificio, que le pertenece al doctor Falconi y es donde estuvo el doctor Carrión. Ahí se produjeron unos hechos que definitivamente son cuestionables y de los que yo, como he señalado, no me voy a referir. Sin embargo, sí tengo que puntualizar. Un funcionario público tiene que tener una conducta ética y probidad. Y es inaceptable que, encontrándose en un estado de excepción, se haya aprovechado del uso de su vehículo, se haya trasladado a este departamento, haya ingerido bebidas alcohólicas, haya cometido los actos que se conocen. Que eso trajo como consecuencia que venga la Policía Nacional y que además hubo llamadas al Ministerio de Gobierno en donde decían que dejen las cosas ahí, que no pasaba nada. Pero es que el defensor del pueblo no tenía por qué estar en una reunión social a esas altas horas de la noche. O mejor dicho, si lo hubiese querido hacer, ¿para qué se fue en un carro a la institución con guardaespaldas y con chofer? Hay algo más que se descubrió en esta investigación, y es que en ese lugar habían $46.620, dinero que nadie ha reclamado, pero que ese mismo día 16, una sobrina de la esposa del doctor Carrión pretendió sacarlo en una mochila. Y la señora fiscal general informó a la comisión y al país que sobre ese dinero se ha iniciado una acción penal por el supuesto delito de peculado. Yo le pregunté a la fiscal ese día, pero con esa cantidad de dinero, donde han estado 2 funcionarios públicos, donde además se hablaba de un permiso para obtener una licencia de una empresa china, ¿por qué no se detuvieron a todos? Habían varias posibilidades de tipos penales para esto. Sin embargo, quien maneja la acción penal en el Ecuador, por la estrategia que explicó, inició la acción de peculado. Pero lo cierto es que en ese lugar no solamente que había trago, sino que también había dinero. Y el doctor Carrión, tal como consta en ese expediente que ha remitido la Comisión de Fiscalización, ejerciendo porque tuvo la libertad de hacer su defensa técnica, nunca acompañó una prueba documental que demuestre que fue a ese lugar para efectivamente recibir la información de esos actos de corrupción. Ahora bien, el día 16 de mayo, el doctor Carrión queda detenido por el supuesto delito de abuso sexual. Y ese mismo día, él pide una licencia de vacaciones y al mismo tiempo, que se exhiba por favor, y al mismo tiempo se otorga a través de esa acción de personal la disposición para que la doctora
Zaida Rovira, que era la vicedefensora, asuma las funciones de defensora del pueblo encargada. Ese permiso tenía una duración que empezaba el 17 del mes de mayo y terminaba el 17 del mes de junio del año 2021. Eso significa que el día 18 de junio el doctor Carrión tenía que reasumir sus funciones como defensor del pueblo. El Ecuador se escandalizó cuando en todas las redes sociales se hizo conocer que el doctor Carrión había dictado la resolución 032. Esa resolución 032 es en la que él designaba a la doctora Tejada Castillo como la nueva vicedefensora, cesaba a la doctora Rovira como vicedefensora, se hacía uso de una nueva licencia y además, aplicando una norma de la Ley de la Defensoría del Pueblo, pedía que por fuerza de causa mayor se le dé un permiso ininterrumpido hasta que resuelva su situación jurídica. Ese hecho causó asombro, repudio y alarma en el Ecuador. Porque, ¿cómo es aceptable que un PPL que se encuentra detenido en la cárcel 04 en esta capital pueda dictar acciones de personal, utilizar medios telemáticos y computadoras? Situación idéntica a la que en el juicio político del doctor Celi nos hicieron conocer los asambleístas interpelantes de la bancada de UNES. Identidad objetiva. Y además del mismo centro penitenciario, porque ahí se encuentran detenidos el PPL Carrión y el PPL Celi. Ahora bien, frente a esta carta, en mi calidad de interpelante, solicité a las autoridades del centro penitenciario número 4 que me expliquen y me justifiquen cómo un privado de la libertad puede hacer uso del Internet y de las computadoras. Y la respuesta de ellos, siguiendo la línea de custodia, es que me dijeron que en el centro de rehabilitación número 4 no se le ha proporcionado al doctor Carrión el uso del Internet, de las computadoras. Pero no solamente que me lo dijeron ellos, sino que me hicieron llegar esa carta manuscrita suscrita por el doctor Freddy Carrión. En esa carta, que fue debidamente actuada y que pido se exhiba el video que está en la lámina 19, ustedes van a observar que fue firmada por él, pero también van a observar que el mismo doctor Carrión acepta que la ha firmado. Señora Presidenta, que exhiban el video 19. Presidente, que se exhiba el oficio manuscrito que ha sido firmado por el doctor Carrión mientras se encontraba todavía detenido en el centro de privación de libertad número 4. Que lo exhiban, por favor. Enseguida será atendido su pedido, señor asambleísta, por parte de Secretaría. Ese documento que me ha sido remitido siguiendo la línea de custodia, señor doctor Carrión, es el que usted firmó e hizo conocer que no tenía acceso al mail y a medios telemáticos y computadoras el día 18 de junio del año 2021. Respecto de ese documento que efectivamente yo lo firmé, en ese documento dejo claro de que no he utilizado ni he ingresado, obviamente, ningún tipo de equipo electrónico al interior del centro donde me encuentro detenido.
Y esto con una aclaración, porque no he utilizado en el centro de detención ningún equipo electrónico, sino que di la autorización y además de eso consta una declaración juramentada. He dado la autorización para que la custodia de mis documentos personales, incluida la firma electrónica, con mi disposición respecto a la resolución número 32 del 18 de junio, se emita, es decir, autoricé el uso de mi firma electrónica respecto a la resolución 32 que daba como cesada a la señora Zaida Rovira. Como se observa, señora presidenta, el doctor Carrión reconoce que él autorizó el uso de su firma electrónica y además a sus abogados. Señaló inclusive quiénes son esos abogados. Dio los nombres. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pudo el doctor Carrión el día 18 de junio hacer uso de su firma electrónica, utilizar su correo electrónico, revisar con sus abogados el contenido de esa resolución 032, si él no tenía acceso al internet, no tenía computadora, no tenía celulares y no recibió visitas el día 18 de ese mes, ni tampoco el 17? Él dijo que había entregado un poder que tampoco fue exhibido, y era obligación de él adjuntar sus pruebas, porque prueba no actuada en un proceso es prueba que no existe. Y a nosotros nos corresponde resolver sobre lo que hay, no sobre lo que nos dice el doctor Carrión. Luego, nosotros vamos a observar que en la lámina número 32 estaba la firma de la otra resolución 032, que es la que firma la abogada Rovira, que la firmó en la mañana de ese día, mientras que esta 032 que firmó el doctor Carrión fue remitida en la tarde de ese día 18 de junio. Fíjense ustedes que en el video número 21, que se va a exhibir a continuación, el doctor Carrión nos hace conocer lo siguiente. Le pido, presidenta, que se exhiba el 21. Señor secretario, proceda. Autoricé el uso de mi firma electrónica respecto a la resolución 32 que daba como cesada a la señora Zaida Rovira. Yo no le he preguntado eso, pero ya que usted se ha referido a eso, indique a qué persona usted le autorizó a hacer uso de su firma electrónica y de su correo electrónico. A mis abogados defensores. ¿A cuál de sus abogados? A los abogados defensores, al doctor Stalin Raza, al doctor Juan Carlos Salazar, al doctor Francisco Dávalos, y obviamente a quien tenía y conservaba todos los documentos personales, incluida la firma electrónica, para que le entregue a mi esposa Priscila Schettini. Pero ¿cuál de todas estas personas es la que utilizó su firma electrónica, su correo electrónico y además dictó la resolución 032? Lo hicieron bajo mi autorización, asambleísta. ¿Cuál? Lo hicieron bajo mi autorización. Los tres colaboraron. Los tres colaboraron, hicieron y lo revisamos y pudimos, y estuve al tanto de la resolución porque adicionalmente di las instrucciones claras respecto de qué era el contenido de la resolución. Eran tres partes: cesar la abogada Zaida Rovira, nombrar la abogada Tania Castillo, acogerme al restante de vacaciones y también someterme a la ausencia temporal. Esa autorización que usted dio el día... Bien, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, no existe en el proceso una prueba que demuestre que efectivamente el doctor Carrión dio ese poder.
Pero está la declaración que él ha dado a la Comisión de Fiscalización, donde él está aceptando que siendo un funcionario público, él ha autorizado el uso de su firma electrónica, su correo electrónico, y además que ha autorizado a personas que son extrañas a la Defensoría del Pueblo, que son sus abogados, a dictar la resolución 032, con lo cual se está demostrando que él no ha actuado con probidad. Ningún funcionario público en el Ecuador puede dejar de cumplir con su responsabilidad. La responsabilidad de un funcionario público no es divisible. Somos nosotros los que tenemos que aceptar las responsabilidades para las cuales asumimos una función pública. Él, como yo lo estoy demostrando, no solamente que no utilizó él mismo ese correo electrónico, ni esa firma electrónica, ni hizo ese decreto 032, porque no tenía cómo hacerlo, no tenía cómo conversar con sus abogados, con lo cual, a mi criterio, en la larga experiencia que tengo en tribunales, el señor nos ha mentido. Lo cierto es que otras personas han tomado decisiones dentro de la Defensoría del Pueblo. Y eso, señora Presidenta y señores asambleístas, es la demostración de que ha incumplido en sus funciones. El día 13 y sobre todo el 15, el 16 de mayo y el 18 de junio. Yo le tengo que pedir a esta asamblea, además, que ustedes recuerden el siguiente hecho. Lámina número 22. En la asamblea, en esta nueva asamblea, ya hay un precedente legislativo. ¿En qué consiste ese precedente, compañeros asambleístas? En una situación que tiene identidad objetiva frente a un PL que está detenido en una cárcel, que es el Contralor. Esta asamblea resolvió aceptar la acusación y censurarlo. Hoy nos encontramos frente a un mismo hecho. No solamente que desde la cárcel controlaba, sino además que permitía que su firma electrónica y su correo electrónico sea utilizado por terceros, que no son funcionarios públicos. Tengo que recordarles, compañeros asambleístas, que en ese juicio político contra el PPL de Pablo Celi, en la sesión 722, esta asamblea resolvió, si no me equivoco, por 135 votos, la censura del PPL Pablo Celi. Hoy estamos frente a una situación de identidad objetiva. Claro, también con los agravantes de lo que pasó el día 15 y 16 de mayo. Tengo que también recordarles a mis compañeros asambleístas que la Constitución Política de la República establece en el artículo 226 cuáles son los límites que tenemos los funcionarios públicos. Y nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. Y que bajo ningún concepto, ningún funcionario público, en ningún acto de su vida pública y su vida privada, puede dejar de tener probidad y puede dar los espectáculos que se han observado en los videos del 15 y del 16 de mayo.
la misma ley de la Defensoría establece cuándo pueden haber las delegaciones en su artículo 17. En el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 68, se habla de la transferencia de la competencia. En el artículo 27, de la delegación de las competencias. En el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, del contenido de la delegación. En el artículo 72 del mismo cuerpo legal, de la prohibición de la delegación. Y en ninguna de estas partes un funcionario público puede delegar su responsabilidad a un particular, ni siquiera a un abogado, porque los abogados podemos sí defender a nuestros clientes, pero jamás reemplazarlos en las funciones públicas que desempeña nuestro cliente. Eso no se puede, al menos aquí en el Ecuador, no se puede, incluida la ciudad de Quito, incluida la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, quiero señalar con claridad, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos establece en su artículo 15 los requisitos de la firma electrónica y establece que para su validez la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que pueden establecerse de acuerdo entre las partes. A. Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular. En ninguna parte de esta ley dice que la firma electrónica puede ser utilizada por un tercero, porque la firma electrónica es como la firma de cada uno de nosotros. Tenemos que utilizarla y somos responsables de su uso. Por eso, señora presidenta y señores asambleístas, atendiendo las normas constitucionales, legales y reglamentarias que he citado, atendiendo el contenido de la denuncia de petición de juicio político que he presentado, de todas las pruebas, tanto de cargo como descargo, que se han actuado ante la Comisión de Fiscalización, donde hemos logrado demostrar la existencia de la inconducta del doctor Freddy Carrión Intriago como defensor del pueblo y el incumplimiento de sus funciones, además de su falta de probidad notoria. Tengo, señora presidenta y señores asambleístas, que señalar sin inequívoco que la culpabilidad del acusado está demostrada. Y tengo que pedirles a ustedes que al momento del debate y de escuchar como se tiene que escuchar al doctor Carrión, adopten la resolución coherente, porque esta asamblea tiene que ser coherente. Si queremos pelear contra la corrupción, no podemos un día decir sí y otro día decir no frente a los mismos hechos. Tengo que pedirles que acepten la recomendación que consta en ese informe de la Comisión de Fiscalización de esta asamblea. Y seguramente también tendré que pedirles que acepten en todas sus partes la moción de juicio político que presentará la otra interpelante de este proceso, a quien debo felicitar por su trabajo, que ha sido muy efectivo. Y reitero, para finalizar, un agradecimiento público al presidente de la Comisión de Fiscalización. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas correctamente. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano. Culmina de esta manera la intervención del primer asambleísta interpelante en este proceso